Continuamos nuestros análisis de las teorías del consumo y en este caso vamos a hablar el día de hoy sobre Franco Modigliani y la hipótesis del ciclo vital. Es importante volver a mencionar el enigma del consumo porque sobre él es que estamos trabajando estas teorías del consumo, por lo menos en dos de ellas, en este caso de Modigliani y de Milton Friedman. Y lo que nos dice el enigma del consumo es, en el corto plazo la propensión media al consumo era decreciente, pero en el largo plazo era bastante estable. Es un enigma porque no había una función a este momento que pudiese representar los dos momentos de la propensión media al consumo. Listo, esto sería por el lado del problema que tenía la función de consumo keynesiana. Y por otro lado, el modelo de Fisher del consumo, que lo vimos ahora en una clase anterior, y del cual pues se va a utilizar esta idea muy importante y es que el consumo de una persona depende de la renta que percibe a lo largo de toda su vida y Fisher pues lo demostró y por supuesto aquí lo vimos. De allí entonces aparece lo que es la hipótesis del ciclo vital. La renta varía sistemáticamente a lo largo de la vida de la gente y que el ahorro permite a los consumidores trasladar renta de las épocas de la vida en que es alta a las épocas en que es baja. Esa será la hipótesis del ciclo vital, ya vamos a ir profundizando en ella. Es decir, que el ahorro juega un papel supremamente importante en el caso de la hipótesis del ciclo vital y la teoría de Modigliani sobre el consumo. Motivo del ahorro durante toda la vida, mantener el consumo después de la jubilación. Y también porque, como veíamos en la teoría de Fischer, el consumidor es un consumidor que suaviza su consumo en el tiempo. Entonces habrá una época en donde tendrá muchos ingresos y habrá una época en la que tendrá pocos ingresos. ¿Cuál es la idea? Que cuando tenga muchos ingresos, pues no se coma, llamémoslo así, todos esos ingresos o ni siquiera gran parte de ellos, porque prevé de que va a llegar una época en la cual no va a tener ingresos. Entonces lo que va a hacer es suavizar, ojo, suavizar su consumo en el tiempo. Es decir, suaviza para el periodo de altos ingresos con el fin de mantener su consumo en el periodo de bajos ingresos o ingresos nulos. Allí el ahorro pues juega ese papel importante. Y como dice Modigliani, pues quisiera mantener el consumo después de la jubilación. Hay un planteamiento en el modelo, suponemos una tasa de interés igual a cero, tiene una riqueza inicial W, en este caso para Modigliani los consumidores pueden heredar riquezas, es decir, W, y recibe una renta durante R años de trabajo. Un consumidor espera vivir de años, por lo que reparte sus recursos en los años de vida. Y tenemos un consumidor que desea repartir lo más uniforme posible su consumo durante toda su vida. La función de consumo de Modigliani será esta que ustedes ven ahí matemáticamente, C igual a W más RY, de donde W más RY serán los ingresos a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque arranca con una riqueza W. Ese será, llamémoslo así, como en ausencia de ingresos, como su punto de partida para consumir. Y luego el número total de ingresos será R. R, recordemos aquí que es los años de trabajo por R, por Y. O sea que será su ingreso a lo largo de toda la vida laboral. Y en este caso, pues divide sobre T, donde T es los años de vida. Esto lo podríamos expresar de esta manera, o sea, dividir W sobre T, aquí está, 1 sobre T por W, lo mismo, más R por Y, o sea, R sobre T por Y, que sería esta misma expresión que está acá. Lo que en términos generales se puede expresar como sigue. 1 sobre T podría ser alfa, ya es un parámetro, por W, más R sobre T será beta, otro parámetro, por Y. De donde alfa será la propensión marginal a consumir a partir de la riqueza, supremamente importante e interesante esta interpretación, y beta será la propensión marginal a consumir a partir del ingreso. Noten ustedes que ya empezamos a notar cierta similaridad con Keynes, pero también cierta diferencia. Ahora, al final, lo vamos a resumir en un cuadrito de comparación. Gráficamente, esta sería la función. Noten ustedes que el punto de corte entonces va a ser A por W o alfa W, donde a diferencia de Keynes, pues no va a ser un consumo autónomo. ¿Por qué no es autónomo? Porque así no haya ingreso,
Si la riqueza sube, el consumo sube, ¿ya? Ah, y por eso el punto de corte aquí puede variar. Ahí arranca. Pues bueno, tendríamos la otra parte de la función que será cuando la renta sube, pues el consumo sube. La pendiente será este beta, que es la propensión marginal al consumo. El modelo del ciclo vital establece que el consumo depende tanto de la riqueza como de la renta. Consecuencias del modelo. Lo que conocimos del modelo keynesiano como consumo autónomo, aquí depende del nivel de riqueza. Primera consecuencia, ya lo mencioné. Segunda consecuencia, y aquí tendremos la comparación. Esta función basada en el ciclo vital, o sea, en el ciclo vital es que uno crece, por ejemplo, uno como persona crece, va madurando a través de la vida, se gradúa del colegio, de la universidad, consigue un trabajo, trabaja durante muchos años de vida y luego se pensiona y al final muere. Eso es un ciclo, ¿de acuerdo? Es un ciclo y es un ciclo a lo largo de toda la vida, de donde en una época que trabaja, genera riqueza, genera ingresos y luego ya no trabaja, ya no genera ingresos, pero igual durante toda su vida debe consumir. Entonces, esta función que acabamos de verla es esta, resuelve el enigma del consumo keynesiano, o sea, Modigliani plantea una ecuación de consumo que resuelve ese problema que tenía la función de Keynes. Mírenlo acá, la de Keynes es C igual a alfa más beta Y. En el caso de Modigliani, C igual a alfa W más beta Y. Beta Y son similares, son iguales, pero lo que los diferencia es la parte del alfa W y el alfa. Alfa aquí es consumo autónomo, pero en este caso no es autónomo porque depende del nivel de riqueza. Si nosotros dividimos la propensión media del consumo en ambas funciones, noten aquí que vamos a tener lo que veíamos cuando analizamos la función de consumo keynesiana, ella va a ser decreciente en el tiempo. Aquí va a dar beta, este beta es constante y este alfa que es constante sobre Y, cuando Y suba, pues esto va a tender a caer. ¿Listo? Va a tender a caer. Y a medida que pasa el ingreso, entonces esta función de la propensión media del consumo va a tender a beta, a la propensión marginal. En el caso, o sea, a una constante, ¿ya? En el caso de Modigliani, la propensión media del consumo no va a caer. Miren ustedes que si el ingreso sube, bueno, aquí tenemos solo beta, pero si el ingreso sube, noten ustedes que en el largo plazo, la riqueza también sube, ¿sí? Entonces, si el ingreso sube a largo plazo, la riqueza, que es una variable endógena al ingreso, ella también va a subir. Si los dos suben en la misma dirección, entonces esto es constante. O sea que la propensión media del consumo es constante en el largo plazo cada vez que suba el ingreso, porque la riqueza también va a subir. O sea, la fracción va a subir de manera constante. Sin embargo, en el corto plazo, la acumulación de riqueza no es una variable que se afecte. em, en el corto plazo, pero en el corto plazo el ingreso sí se puede afectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber, por ejemplo, ascensos laborales en el corto plazo, en 1 o 2 años, ¿ya? Y la riqueza va a seguir siendo la misma. ¿Listo? Entonces, en este caso, como la riqueza seguiría siendo la misma en el corto plazo, mientras que la Y puede crecer en el corto plazo, esta fracción puede caer y cae en el corto plazo. O sea que la propensión media del consumo en el corto plazo es decreciente en esta función de Modigliani y es constante en el largo plazo. Entonces, bingo, Modigliani resuelve el problema del enigma keynesiano. Aquí nos muestra algo similar. En el corto plazo, Y puede crecer más rápido que W, por lo que la propensión media del consumo decrece. En el largo plazo, la renta y la riqueza crecen al unísono, por lo que W sobre Y es constante y la propensión media al consumo también. Punto número 3, como consecuencia del modelo de la hipótesis del ciclo vital, predice que el ahorro varía a lo largo de la vida de una persona. Aquí tendríamos el ciclo vital, lo que les comentaba. La riqueza comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Asimismo, bueno, la riqueza comienza a crecer, a crecer, a crecer, la cual depende de la renta, en este caso una renta superior al consumo. Se genera un ahorro hasta cuando trabaja, hasta cuando ya decide no trabajar más. Cuando ya decide no trabajar más, entonces comienza a caer la riqueza, ¿ya? Ya no genera más riqueza debido a que no hay más renta. Y como no hay más renta, cuando ya no trabaja más, entonces se comienza a generar es la época de desahorro, es decir, ya en la época de jubilación. ¿Sí?
Y en este caso, miren lo interesante acá, el consumo se mantiene estable, esta línea, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Es un consumo estable. Y eso es lo que hacemos los individuos, eso es lo que hacemos las personas, tratar de mantener nuestro consumo estable a lo largo del tiempo. Bueno, si el consumidor uniforma su consumo durante su vida, ahorrará y acumulará riqueza durante sus años de trabajo y desahorrará y recurrirá a su riqueza durante la jubilación. Consecuencia número 3 del modelo. Perfecto, con esto terminamos entonces un análisis general de la hipótesis del ciclo vital de Franco Modigliani y seguiremos con la hipótesis de la renta permanente de Milton Friedman.